Buenas tardes a toda la audiencia de Mientras no tengamos rostro. El día de hoy estoy con una invitada de lujo, muy especial, aparte. Primero que nada porque me hubiera gustado traerla a fin de hablar exclusivamente de Kierkegaard, un filósofo danés que me encanta, pero lamentablemente le ha pasado algo en su vida que nos va a hacer ir por otro camino, hablar de actualidad, de política también, de persecución, de cancelación, de discursos hegemónicos, diríamos. Así que, bueno, le hemos traído María José Binetti. María José, un gusto tenerte acá con nosotros y gracias por venir. Muchas gracias, Facundo, al equipo del programa y a... No tenemos rostro. Mientras no tengamos rostro, ahora lo tenemos. Así que te agradezco el espacio. Bueno, aclaro antes que nada que me hubiera gustado traerte a hablar exclusivamente de Kierkegaard porque María José ha traducido a obras de este filósofo del danés al español. ¿Es así? Del danés al español, obras inéditas. Sí, yo estudio Kierkegaard desde hace más o menos 25 años, 30 años. Apa, bastante. Sí, y lo sigo estudiando, es una de mis especialidades. Hace a mi trayectoria académica e intelectual y a mi formación intelectual, porque esas cosas que te quedan como base, como formación a partir de la cual seguís pensando, ¿no? Entonces, de una y otra manera, cuando haces una carrera de investigación, esas cosas que te forman, esos pensamientos que te sustentaron, siguen siendo el marco en el cual más o menos te vas moviendo. Uh-huh. ¿Y cómo fue tu etapa de formación en la filosofía? Vos sos doctora en filosofía. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste tu doctorado? Yo me doctoré en la Universidad de Navarra, en España. Hice mi carrera en la Universidad Católica. Y después estudié algunas estancias de investigación afuera, por Kierkegaard, siempre por Kierkegaard. Afuera y después hice una maestría en estudios de las mujeres y de género en la Universidad de Luján. Uh-huh. Y hago investigación desde los 28 años, así que y antes también. O sea. Y en esa última etapa que estuviste haciendo estudios de feminismo, digámoslo así, sí. Básicamente eso, ¿desde cuándo, qué momento académico en tu vida te empezó a interesar y le seguiste metiendo con eso? Mirá, yo descubrí el feminismo porque fue un descubrimiento en una estancia de investigación en Estados Unidos hace más o menos unos 18 años. Lo descubrí tarde en lo que es mi carrera, en una estancia de investigación hablando con un colega que estaba conmigo estudiando Kierkegaard. Me dice, no, mi esposa hace algo de filosofía feminista y por eso yo... Y digo, ¿y qué hace de filosofía? ¿Qué es eso? Y le digo, pasame autores. Y ahí empecé a leer. Y ahí descubrí el feminismo que todavía se lo debo a él. Se llama Willie McDonald, es un australiano, un filósofo australiano, kierkegaardiano, y todavía le debo a él haber descubierto la filosofía feminista y emprender ese camino, ¿no? Que es también un camino. Claro. ¿Y qué posiciones hay dentro de lo que sería la filosofía feminista? Porque me imagino que tendrás desde algunas ramas más extremas o si se quiere mirar dentro de lo que fueron las olas del feminismo, las olas históricas del feminismo. Me imagino que si estás entre una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, ¿verdad? No sé ni por qué ola vamos, pero digo, habrá diferentes posiciones. ¿Dónde te ubicarías vos? Yo me ubico en el feminismo, yo hago teoría, filosofía, concretamente feminista, me ubico en el feminismo de la diferencia, que es segunda ola. Pero además de las olas, que yo creo que no son tantas y que no es tan relevante el tema de las olas, el tema es las líneas de feminismo que tenés adentro. Es como si yo te dijera filosofía occidental. Bueno, ¿qué tenés? O filosofía moderna, ¿qué tenés? Sí, tenés Hegel, tenés Marx, tenés infinito. Bueno, con el feminismo pasa más o menos lo mismo, no es que haya unanimidad, y menos ahora donde el feminismo implosionó con todo el tema queer, woke, digamos, ahí eso ya es la implosión y la extinción del pensamiento feminista a consecuencia de algunos presupuestos que se asumió, que asumieron algunas autoras, yo no tengo nada que ver con eso, pero es decir, es enorme. Entonces no, sería difícil sintetizarlo en dos palabritas. No, yo te puedo hablar de las líneas. Claro, a eso íbamos dentro de un ratito. Te quería preguntar, digamos, por lo menos el conocimiento básico que yo tengo. Entiendo que probablemente el feminismo como pensamiento fuerte occidental ideológico, si se quiere, nació con, no sé, la primera autora que se me viene es Simone de Beauvoir, la esposa de Sartre. Seguro que hubo anteriores, no las conozco.
pero digo, desde la revolución sexual del mayo francés y Simone de Beauvoir, desde ahí en adelante, desde ese punto, ¿en qué estaríamos? ¿En una primera ola? Para mí estamos en esa ola, después te explico por qué, pero no, en realidad hay una ola anterior que es la primera ola, según como cuentes, pero la primera ola es la ola de la Revolución Francesa. Que el ahí, sufragio, las sufragistas o eso no tanto, posterior. Eso es posterior, sí, eso es posterior, es un momento posterior. En la Revolución Francesa las mujeres salieron a pedir derechos para la ciudadana mujer. Y ahí fue donde guillotinaron a la que lo pidió, Olympe de Gouges, directamente fue a la guillotina. Entonces, y eso se considera icónicamente como una fundacional del feminismo, claro, como movimiento político fuerte, ¿no? Siempre hubo pensadoras feministas, siempre hubo actitudes feministas a lo largo de toda la historia, pero como movimiento político más o menos organizado, empieza ahí en la Revolución Francesa. Después tenés las sufragistas, que todo el momento del sufragismo muy fuerte en Estados Unidos y en Inglaterra, y después tenés la segunda ola o la tercera, según como cuentes, que es la que vos decís, de mayo del 68. Y en mi lectura seguimos en esa ola. Seguimos en esa. Sí, en mi lectura, no es la lectura. ¿Y qué arrancó ahí con Simone de Beauvoir y toda su escuela, digamos? ¿Qué elementos distintivos marcarías así si tuvieras que dar, no sé, una clave de interpretación? Una clave de interpretación. En la primera ola lo que se apunta es a derechos políticos, el sufragio, derechos de educación, acceder a la educación. Las mujeres no se educaban. Son derechos más bien políticos, civiles y políticos. Y lo que hay a partir de mayo del 68 es una revolución más bien cultural. Es más de transformar la cultura y además la reivindicación de derechos sexuales. Y ahí se mezclan un poco las cosas, ¿no? Hay una reivindicación de una identidad sexual para las mujeres que debe tener expresión cultural. Bien. De esa misma línea después es Judith Butler. Yo entendía que Judith Butler era como una Simone de Beauvoir, pero más deconstruida, digamos. Simone de Beauvoir para una feminista queer de hoy, capaz que es súper anacrónica. No sé, me pienso como diciendo, no, Judith Butler es más progre, por así decirlo. A ver, ninguna de las dos que está diciendo es referente mía en mi feminismo. Sí. Para mí no son feminismo. Te explico por qué. Bien. Primero, porque Simone de Beauvoir lo que hace es reproducir un poco la ideología patriarcal. Ella dice, las mujeres medio lamentablemente tenemos cuerpo, lamentablemente parimos, somos madres. Entonces lo que tenemos que hacer es imitar al varón que tiene trascendencia y tiene libertad. Entonces es un feminismo que se puede llamar de la igualdad, donde en realidad la igualdad es ser iguales a los varones. Claro, básicamente. El modelo es el varón. Las mujeres lamentablemente parimos y esa naturaleza nos esclaviza, entonces mejor emanciparse como hace el varón que es libre. Entonces, bien, eso para mí, ese feminismo no es feminismo. Claro. Judith Butler directamente dice que la mujer es un constructo cultural, con el cual yo no estoy en absoluto de acuerdo, y Judith Butler ya directamente perdió a la mujer, digamos. Perfecto, pero Judith Butler es un hito dentro de lo que sería el feminismo queer, que se llama, o sea, ¿es la fundadora o algo así? No es la fundadora, es la referente quizá más importante y está bien tenerla como la referente más, porque como es un proceso histórico de disolución que se va mutando, pero es una referente. Sí. Claro, entendeme, por ahí yo no te hablo no estoy muy en el tema, no soy un académico ni mucho menos de esto, es por lo que uno escucha en la calle, ¿viste? Los videos que ves que decís, Judith Butler, Simone de Beauvoir, y me sacás de ahí y no conozco a nadie más. Bueno, justamente porque eso es el feminismo mainstream, eso es la hegemonía institucionalizada del feminismo. Bueno, lo que yo hago es otra cosa, no tiene nada que ver con ninguna de las dos, por eso justamente lo que vos decís es lo que se institucionalizó y quizás sea para las mujeres lo menos positivo. Quizá por eso se institucionalizó también eso. Claro. Pero no, la línea teórica que yo hago es feminismo de la diferencia sexual, y a diferencia de Simone de Beauvoir, dice que la diferencia sexual, que ser mujer es algo sumamente positivo, es una potencia de realización. No es lamentablemente parimos, no, ser mujer no es un problema, es una grandeza. Algo grande. Bueno, hasta ahí soy feminista entonces. Sí, todos somos, yo creo que todos somos. Claro, cuando las mujeres lo piensen bien, van a ser todas feministas de la diferencia sexual. Y después Butler lo que piensa es que la diferencia sexual es un constructo normativo que te oprime. En realidad lo que oprime no es la diferencia sexual, lo que oprime es el constructo normativo que hay que sacarse de encima para ser mujeres,
y ser varones libres como queramos ser. Eso es feminismo de la diferencia sexual. O sea que lo que hoy estamos viendo, el discurso el discurso feminista, diríamos, pero como lo hemos conocido desde el 2010 para acá, sobre todo a Vox Populi, en los medios de comunicación, en la prensa, en los partidos políticos, en los grupos de por ahí de izquierda, pero otros no tanto, que levantan la bandera feminista y siempre desde los derechos, como se llamarían hoy, LGTBQ+, etcétera. Bien, pero sintetiza 3 ideas claves de ellos o de ese pensamiento en cuanto a, no sé, la naturaleza de la mujer como ser humano. ¿Cuáles serían 3 ideas fundamentales? El sexo es una construcción cultural. Esa es la idea fundamental. El sexo es una construcción cultural opresora. ¿Opresora de quién? Opresora del sujeto discursivo. Es decir, no hay un varón y una mujer. Varón y mujer son un constructo cultural que oprime al sujeto ese, que es algo. Entonces hay que liberar a ese sujeto oprimido de todas las construcciones culturales, entre las cuales está el sexo, que le impusieron. Entonces a mí me impusieron ser mujer, entonces yo me tengo que liberar de ser mujer y elegir de repente ser andrógino, pangenérico, género neutro, fluido, bla, bla. O sea que es la separación, la decisión más radical de la identidad sexual, de la biología, de la anatomía y la fisiología. Básicamente. Exacto. Sí, lo que dice Butler es que el sexo es una construcción cultural. La anatomía es una construcción cultural, la biología es una construcción cultural, y entonces se asocia a esa construcción cultural una construcción cultural opresora de que porque somos mujeres y parimos tenemos que tener... Entonces, las mujeres somos el constructo oprimido y que nos tenemos que emancipar de eso. Y entonces hay una identificación de ser mujer con ser oprimida. Esto es lo más misógino que existe porque directamente no le das posibilidad. Yo no me puedo liberar como mujer. Yo me tengo que Tenés que dejar de ser una mujer para poder liberarte. Exacto, yo me tengo que liberar de ser mujer. O si no, de performar ser mujer y estas parodias de gente que performa que es mujer. Entonces esas sí están emancipadas porque performan ser mujer y que performan y el constructo opresor, oprimido. Entonces, a ver si entiendo. Dado que el sexo es toda una construcción social, dejamos de hablar de sexo, empezamos a hablar de género. Exacto. Y eso lo que me permite es que no puedo asignar a cualidades o características propias de cierto grupo de personas, como por ejemplo puede ser parir o menstruar, no le puedo asignar yo el rótulo de mujer, porque justamente el ser mujer es construido, sino que le tengo que decir persona pariente, persona gestante. Exacto, exacto. De ahí viene esa locura. De ahí viene esa locura. Es más, el género, una vez que vos eliminaste el sexo, lo convertiste en género, pero después otro paso subsiguiente es diseminar los géneros. Porque, ¿por qué dice Butler yo tengo que tener 2 géneros? Porque yo no puedo tener infinitos géneros. Cada uno que se perciba como quiera y tengo infinitos géneros. Entonces tenés los pangenéricos, los andróginos, los trans, queer, neutros. Todo lo que te imagines es al infinito. Es literalmente al infinito. Entonces tenés múltiples identidades de género. Entonces a esas identidades de género, ¿por qué las tenés que asociar con alguna función? Podés tener, por ejemplo, un varón que dé a luz. O una mujer que eyacule y si vos no decís esto te dicen capacitista, que sos capacitista, que te fijas en las capacidades o que sos biologicista y que estás discriminando por ser biologicista. ¿Y por qué entonces? Es más, se hablan de justicia gestacional, por qué los varones no pueden tener hijos y que es injusto gestacionalmente, es una injusticia reproductiva. Yo sí considero que es algo maravilloso que puedan ser madre y todo. Es más, uno diría, la verdad que es tremendo. O sea, me gustaría eventualmente haber tenido la oportunidad o la sensación de llevar a mi hijo o hija en mi cuerpo siendo mujer. Y no sé, debe ser algo increíble, debe ser algo maravilloso. Pero bueno, es algo que ellas tienen y yo no. No porque alguien tiene lo que yo no tengo, se me va a ocurrir forzar todo un sistema de pensamiento para decir, no, espera, si yo también puedo gestar, ojo, Es que ahí, eso es lo que decimos las feministas de la diferencia, que en realidad ser mujeres es grandioso, principalmente por la posibilidad de la maternidad, que tiene mucha filosofía ahí para proyectar, ver ahí y iluminar ahí. Y lo que decimos es que en realidad a mi juicio, al juicio del feminismo de la diferencia, justamente el origen del patriarcado está
en esa envidia del varón, de la mujer, de la capacidad de la mujer y en esa apropiación de la descendencia de la mujer. Es decir, ese es el origen del patriarcado, está en el intento del varón de apropiarse de la descendencia de la mujer, porque es un bien económico, y de la mujer. Entonces ahí nace el patriarcado. Hay una apropiación de la relación materno-filial. Me interesa eso, lo dejamos para el final, pero Sí. quiero volver sobre algo de eso al final. Te quería llevar ahora a tu carrera académica, cómo arranca en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y en CONICET. ¿Cuándo empezaste a ser docente ahí? ¿Entraste a la carrera de investigadora? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Sí, yo entré primero siendo becaria a los 28 años más o menos, hice mi doctorado, hice un postdoctorado y después ingresé a la carrera regularmente a los 35 años, cuando más o menos. Y ahí yo estaba en un instituto muy pequeño, privado, muy chiquito, que la verdad no tenía demasiada vida académica. Y ahí hice la mayor parte de mi carrera la hice ahí, en el CEAFIC, que es el instituto donde estaba, y trabajé Kierkegaard, trabajé idealismo alemán, y después empecé con un proyecto de filosofía feminista de la diferencia sexual. Entonces, cuando empiezo con ese proyecto, yo ya sentía que no tenía demasiada proyección en el instituto que era muy pequeño, y decido pasar, además porque temáticamente tampoco encajaba mucho, decido pasar, bueno, me recomendaron y me aceptaron y me recomendaron, en realidad las autoridades máximas de CONICET me recomendaron ir a la UBA, y fui a la UBA, al Instituto de Género, a hacer filosofía feminista de la diferencia sexual. Entonces, cuando yo me presento y digo que hago filosofía feminista de la diferencia sexual, claro, me dijeron, esto va a ser problemático porque acá la ideología es otra que yo dije, bueno, problemático, ¿qué problema a mí me hace? Que libertad de pensamiento, pluralismo, yo hago mi línea teórica. Y así fue hasta que empecé a hablar. Cuando empecé a hablar y dije determinadas cosas, estalló. Ahí empezaron los problemas. Ahí empezaron los problemas. Y me imagino que al mismo momento empezaste a ser docente en alguna cátedra. No, yo soy investigadora. Yo soy sí. investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Género. Perfecto. Y lo que hago es dar seminarios de doctorado, de grado, seminarios míos o de extensión, seminarios míos, que eso es lo que hago habitualmente. No tengo una cátedra fija. Y en el transcurso de esos seminarios y qué sé yo, empezaron a aparecer las cuestiones estas de, bueno. ¿Y cómo empezaron esos problemas? ¿Te viene alguien y te dice, te espera, no sé, me lo imagino como en las películas, ¿viste? Que estás dando tu clase magistral así en el pizarrón con tiza, mirás por la ventanita circular de la puerta y ves a 3 personas paradas mirándote así como con cara fea y decís, uy, se armó una, que salís y te dicen, María José, vení que tenemos que hablar con vos, o ¿cómo es ese momento? Empezó por alguna alumna de uno de estos seminarios que se quejó al Instituto de Género por mi posición discriminatoria, porque yo no incluía, en ser mujer no incluía a los varones. Entonces se quejó de mi posición discriminatoria, y así empezaron, ¿no?, las acusaciones de posición biologicista, esencialista, transexcluyente, discriminatoria, bla, bla, bla. Empieza en el instituto, entonces las autoridades del instituto me comunican esto, me citan a hablar, yo dije, mira, yo voy a decir lo que tenga que decir, y se acabó. Y después cada vez se hizo más grande, ¿no? Empezaron las investigadoras, que mi posición no caía bien en el instituto, se empezó a ampliar, y después yo además milito, yo milito fuera de lo académico, hago militancia académica y no académica por los derechos de las mujeres basados en el sexo. Es decir, mi militancia es que las mujeres tenemos espacios exclusivos por nuestro sexo que no pueden ser invadidas por varones porque se perciban mujeres. Bien, suena, perdón, ¿no? Por cómo lo escucho yo, me suena mucho más woke por ahí de lo que en realidad es, porque vos me decías eso y yo como automáticamente me sale como un antídoto de decir, esto debe venir por el lado de las múltiples identidades sexuales y nada que ver. Estamos hablando de, por ejemplo, de que haya baño de varones y baño de mujeres. Sería un espacio de mujeres a donde no deberían entrar los varones. O cárceles de mujeres y cárceles de varones. Exacto, o deportes de mujeres y deportes de varones. Es decir, que las identidades múltiples construyan sus propios espacios está fantástico. Yo no digo tampoco que un varón percibido mujer tenga que ir a un espacio de varones, ¿no? Que hagan un tercer espacio no binario o mixto, digamos, que generen un nuevo espacio, pero no podés
quitar el espacio de las mujeres. No podés meter varones que dicen ser mujeres en baños de mujeres, en cárceles de mujeres, en deporte de mujeres, en vestuario de mujeres, en servicios de mujeres, en cupos de mujeres. Acá tenemos, bueno, un caso en México viste que hay cupos políticos, ¿no? 30% para mujeres. Bueno, todos los varones se percibieron mujeres y terminaron todos los varones ocupando esos cupos. Premios para las mujeres que van para varones que se perciben mujeres. Bueno, esto a mí me parece un escándalo. Decir esto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, mejor dicho, decir esto en cualquier universidad de gestión estatal de Argentina es un escándalo. Qué locura. Y directamente te cancelas, no existís más en la academia. Entonces sigamos con tu persecuta. O sea, te empezaron a decir, tenés que dejar de hablar de esto. En algún momento me imagino que fueron un poquito más polite. No, me dijeron, nunca me dijeron tenés que dejar de hablar de esto, ¿eh? Jamás me dijeron. Lo que hacen directamente es, jamás me dijeron tenés que dejar de hablar de esto. Es mucho más sofisticado. Te empiezan a rechazar un seminario, te empiezan a rechazar a un alumno, le bloquean el doctorado a un alumno, te empiezan a rechazar un paper, te empiezan a censurar. Ese fue el Empieza problema. como el lobby académico del feminismo establecido. Te sacan de todos lados, porque si vos querés conocer alumnos, generar alumnos, una línea de pensamiento y no te dejan dar un seminario, pues te lo rechazan porque te dicen que... a mí me han dicho que sí, que mi posición es transexcluyente, que yo impugno los derechos humanos y que soy una amenaza para las minorías sexuales. Esto es lo que me dijeron, sí, formalmente y por escrito. Ahora... por ahí no te dicen eso directamente, te dicen no porque no cumpliste los objetivos y te dejan afuera. Entonces, ese es el tipo de cosas que empezaron a suceder cada vez más, que mandaba una cartita, la cátedra trans mandaba una cartita de un seminario que yo iba a dar, que el seminario era un peligro, entonces me avisa la facultad que mi seminario es un peligro, que están... y entonces te van así, te van acorralando. Y en este momento no existo para la... O sea, en teoría seguís con tu cargo Yo sigo de en teoría investigadora. En teoría sigo con todo, pero tenés todos los seminarios bloqueados en la UBA. Yo ya no presenté más porque en determinado momento yo ya dije acá tengo que ir por la vía legal y empecé a buscar abogado. Eso fue también, no conseguí abogado por ningún lado. Bueno, finalmente conseguí a una organización que hace litigio estratégico, Prodesi, que decidió apoyar mi caso. Y ahí cuando conseguí abogado, entonces ahí empezó otra historia porque ya empecé a juntar las pruebas, había que armar. Y lo que yo en este momento estoy en juicio contra la Universidad de Buenos Aires y en CONICET estoy también en una acción administrativa y yo estoy disputando una cátedra libre de diferencia sexual que me rechazaron. En ese contexto estoy mostrando toda la operación de cancelación. Entonces, en este momento yo no hago nada, tampoco es que intento dar un seminario porque hasta que no se aclare lo del juicio y todo eso no... Pero digamos, vos a pesar de que sos un caso bastante particular porque ya el mainstream, como vos decís, va por otro lado. Pero digo, no es que sea por vos, sino que cualquier persona o profesor de filosofía o estudiante, me imagino que también, que plantee algo tan básico desde la biología como un hombre no puede pasar a ser una mujer o viceversa, amerita la cancelación más dura y pura. Sí, a un alumno mío de doctorado le bloquearon el doctorado, lo empezaban a mandar a revisiones continuas, 5 o 6 revisiones que el chico se desmoralizó. Además le cancelaron varias otras cosas, seminarios y propuestas. Y a una alumna también le empezaban a preguntar si estaba estudiando conmigo, las autoridades del departamento, ¿no? Si estudiaba conmigo, porque mi posición no era la de la facultad. Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Se callan la boca. Y me lo han dicho a mí, mirá, yo no me quiero exponer. Eso es lo más feo. El otro día me escribió un alumno, me dice, mira, yo comparto con vos y te apoyo, y me lo hizo para mostrarme solidaridad y porque además le interesaban temas que yo hago, pero me dice, no, en este momento no me quiero exponer. Y me parece bárbaro que no se expongan. O sea, debería dejar de su carrera de doctorado en esa universidad e ir a otra universidad, ¿no le quedaría otra? Y si se expone, sí, directamente lo empiezan le empiezan a desaprobar las propuestas de exámenes. Entonces los chicos se asustan y no hablan, los profesores no hablan, nadie habla. Ese es el problema, que imponen una autocensura y una espiral de silencio donde nadie habla y cuando hablas pagas este costo, ¿no? Claro. Y te hago una pregunta. ¿Cómo jugó el CONICET de ese momento? Porque esto te pasó ¿cuándo explotó todo? ¿2018? 2018 explotó todo. Yo ahí pasaron una serie de cosas, esto que me citan para hablar, me llaman de protocolo de género para retirar una publicación mía que decía que el embarazo no era una autopercepción y eso ofendió a un alumno del CBC, me llaman del CBC de protocolo de género para retirar el comentario y yo ahí dije,
terminó. Entonces ahí hago una denuncia a CONICET por persecución ideológica en la UBA y le pido a CONICET que CONICET es mi lugar de trabajo, entonces le pedí a CONICET, a una oficina de igualdad de oportunidades y de trato, que me defendiera, protegiera mi lugar de trabajo de la censura. CONICET durante un año le pedí, iban a hablar, iban a mediar, que yo no hice absolutamente nada, porque claro, son lo mismo que la UBA. Pero eso empezó en el CONICET de Macri, por lo que me decís, o ya estaba... 2018, 19, sí, de Macri. Pero igual tampoco es que los directivos de CONICET, me parece que Macri no los cambió mucho referido a lo que venía de antes. No, Macri dejó lo mismo. Pero ahí viene el cambio de gobierno y te cae la pesada, ¿o no? Con Alberto. Uf, ahí cayó, claro, ahí cayó más la pesada, sí, porque ahí cayó la pesada. Yo después de eso, bueno, seguí, no, después vino la pandemia, vino un tiempo medio de stand-by. Y después fue cuando voy a dar un seminario, dimos un seminario, de hecho, de diferencia sexual, y ahí manda la carta, la cátedra de los géneros, la cátedra trans y los equipos queer mandan una carta a doctorado diciendo que nuestro seminario era insolvente, que estábamos incapacitadas para dar ese seminario y que era un peligro para la facultad. Y doctorado me manda la carta mía a título de recomendación. Es decir, doctorado me dice a mí que mi seminario es un peligro para los estudiantes por una carta que... Entonces yo ahí mando al decano, hago pública una carta, la facultad sale a defenderse, a defenderse de mis dichos injuriosos, que yo hacen público esto a toda la facultad. Y ahí entonces, con la colega que dábamos el seminario, dijimos, pidamos una cátedra libre de diferencia sexual, porque hay una cátedra trans que tiene tanta relevancia, que le dan tanta bola. ¿Que es una cátedra oficial del programa? Es la primera cátedra trans del país, que está en filosofía y letras. Pero eso te iba a decir, o sea, hay una cátedra... No, libre, perdón, es una cátedra libre. Es una cátedra libre. Todavía respiro un poquito más. No, es una cátedra libre. No libre. Forma parte del plano obligatorio de estudio de un estudiante de filosofía. No. pero se te meten en todas las... Sí, igual. Y hay una cátedra de todos los géneros. Entonces dijimos, pidamos una cátedra libre de diferencia sexual. Entonces pido la cátedra libre de diferencia sexual, me la rechazan, yo sabía que me la iban a rechazar. Me la rechazan, el tema es que la rechazan sin argumentos, la rechazan con un procedimiento viciado, porque la rechaza el decano que no podía, bueno, hacen toda una cosa mal. El consejo directivo. Claro, la hace el decano de referéndum, bueno, ahí yo no sabía eso, la hacen toda mal y en la argumentación del rechazo no dice absolutamente nada. Dice rechazada, firma, sin argumentación. Bueno, entonces ahí yo ya dije, acá hay que buscar abogado. Busqué por todos lados hasta que conseguí el equipo legal de Prodeci y ahí empezamos con la tarea administrativa de la cátedra libre. Pedimos que el rechazo fuera bien, así que lo rechazó el Consejo de la Facultad. Después elevamos eso por recurso jerárquico al rectorado de la universidad, lo rechaza el doctorado de la universidad y cuando rechace el rectorado de la universidad ya puedes ir a juicio contra la universidad. Entonces en esa instancia estoy, que es un juicio pequeño, donde muestro todas las pruebas de discriminación. Es un juicio chiquito, pero después viene lo civil, es contencioso administrativo, después vendrá lo civil, lo penal. Pero más allá de la dimensión o del monto de la demanda, que no nos interesa, es el punto de que va a sentar un precedente importante. Es estratégico, es un litigio estratégico. Por eso me respalda una organización dedicada a libertades civiles y es un litigio estratégico. Entonces, por eso lo estamos siguiendo. Vamos a ver qué... Claro, y cuando estaba esta mujer Franchi, Ana María Franchi, en esta época de Alberto Fernández, que era cuando salió a relucir que estudiaban el ano de Batman en el CONICET y quién sabe cuántas cosas más, cuántos estudios más, que me imagino que vienen sobre todo del área de las humanidades, uno pensaría, me imagino, filosofía, sociología. Sociales muchos, Sociales, sí. Claro. ¿No hubo en ese momento alguien de las ciencias duras, de la biología, de la física, de las ciencias aplicadas, genetistas, biólogos, que te hiciera llegar, bueno, por privado capaz que sí, por lo bajo, pero que levantara la voz y dijera, muchachos, está diciendo que un XX es una cosa y un XY es otra? No apareció nadie. No, nadie apareció. Nadie apareció. Yo en ese momento fue... con el Ministerio de todos los géneros, transversalizaron todas estas políticas a todos lados, a CONICET también. CONICET empezó con áreas de géneros y con proyectos y falsificaron normativa argentina, porque los géneros no tienen un estatuto
jurídico, legal, normativo. No tenés modo de hacer políticas públicas para todos los géneros, porque no hay una normativa argentina. Sí la hay para el sexo femenino. Entiendo que hasta hace poco, desde el punto de vista lingüístico, género en realidad por ahí se ha usado durante muchos años Como en el lenguaje sexo. coloquial, pero en realidad lo único que existe propiamente hablando es el sexo y lo otro Son autopercepciones. capaz que ahora lo han metido en la RAC, digamos, en la RAE, perdón, no en la RAC, en la RAE, como un vocablo que designa algo concreto y que tiene reglamentación legal en el mundo. Porque Claro. Estas neodenominaciones, cisgénero, transgénero, persona gestante, todo eso, identidad de género, no está en ningún tratado internacional. Argentina no firmó nada para tener políticas públicas en defensa de los géneros, de todos los géneros, no hay nada. Lo único que hay que sí es vinculante y es imperativo es proteger el sexo femenino, porque eso es constitucional, las mujeres tienen una tutela preferente, eso es por la maternidad, básicamente por la maternidad tienen una tutela preferente. Entonces, pero como estos tipos se hacen pasar por mujeres, entonces se te meten en todas esas tutelas preferentes. Esa es la jugada, colgarse de los derechos de las mujeres. Y bueno, se inventaron una normativa, se inventaron que Argentina tenía un tratado, había firmado un tratado, esto lo hace CONICET, yo lo denuncié, ahora pedí que lo investigaran, está en mi juicio. Inventaron que tenían una obligatoriedad de políticas públicas para todos los géneros porque Argentina había firmado un tratado. O sea que esta cuestión, pongamos el DNI no binario, sería además de, o sea, sería inconstitucional, no válido. Para mí la ley de identidad de género es inconstitucional. Uh-huh. La ley de identidad de género para mí es inconstitucional y sigue vigente y para mí hay que derogarla. ¿Por qué? Porque el sexo es una categoría protegida que tiene una definición legal estandarizada, digamos, en el derecho internacional. Y el sexo son las características biológicas, entonces las mujeres tenemos una protección basada en el sexo. Uh-huh. Entonces, si eliminan el sexo y lo sustituyen por identidad de género, que cualquiera va y se registra mujer, están violando derechos, garantías constitucionales de las mujeres. Esto fue lo que yo dije, que esto es lo que sepultó mi carrera, digamos. Claro, básicamente. A mí, de todas maneras, me quise hacer un poco el legal, pero un poco no me importa eso de constitucional, inconstitucional. Yo sé que es algo súper importante quizás para un abogado, probablemente para un positivista donde cree que la ley fundamental de todas es la ley escrita por los hombres y el contrato social. A mí lo que verdaderamente me molesta es ver a un presidente de la nación, adulto, con bigotes, peludo, diciéndole a un que le pegaba a la mujer. Que le pegaba a la mujer, de paso, sí. No la tutelaba, digamos, precisamente. Que le da un DNI con una X a un pibe y le dice, vos sos lo que quieras ser, macho. Eso a mí me vuelve loco, más allá de lo inconstitucional o constitucional. Parece que es una demencia a la que hemos llegado. Es el decreto de defunción de la ciencia dura, me imagino. De la ciencia no, del sentido común. Del sentido común, mucho peor. Es mucho peor. Para mí destruyeron una generación, porque a un pibe que vos que le decís, percibite lo que quieras y podés ser del sexo que quieras, es destruirle la certeza básica, que es la certeza que tiene de lo inmediato, de constatar que él es un varón, una mujer, por su evidencia funcional, por su mismo cuerpo sexuado. Es decir, es desmentir el cuerpo sexuado y decirle, tu cuerpo sexuado es irrelevante, vos podés ser mujer porque lo autopercibís. Es lo mismo que, mira, Facundo, allá hay una planta, vos percibís lo que quieras, pero allá podés decir que allá hay una planta. Entonces, vos perdés la certeza básica, la certeza inmediata. Que todo eso, claro, te quita el sustrato básico de seguridad con vos mismo. Me imagino que no soy psicólogo, pero estará metido la autoestima también ahí. Algo tan básico como la identidad sexual. Creo que el reafirmar esa identidad sexual básica, que es un acto que la mayoría de las personas tienen desde niños, desde que tienen conciencia básicamente, es algo que te da seguridad, porque vos empezás a construir en algo que vos sabés que sos, ¿me entendés? Además, los niños, primero es una certeza inmediata. Lo que hicieron es una psicotización. Literalmente es psicotizar a una persona, es decir, enloquecerla a un niño, porque si el niño no puede tener evidencia de que ahí hay un dispositivo electrónico, entonces no puede tener. Y además, en la infancia, no solo en la infancia, en la adolescencia, digamos, por nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestra identidad sexual, necesitamos marcar la diferencia. ¿Viste que los chiquitos te dicen, no, mi hijo tengo un varón, y mi hijo desde los 3 años se viste todo de fútbol, y anda a ponerle una cosa rosa, es un escándalo. Y las nenas, en cambio, chicas chiquitas, van pintadas a la escuela. Sí. Entonces, ¿por qué es eso?
además de los estereotipos, que sería lo más accidental, hay una necesidad subjetiva identitaria de marcar la De diferencia sexual. reforzar lo que vos sos y sentís. Es que la diferencia sexual es constitutiva de la persona. Necesitamos diferenciarnos de los demás, del Perfecto. otro sexo. Entonces estás zanjando una cuestión ahí espinosa para los que se dedican a discutir pavadas, pero digo, para el que el pasto es verde hay que demostrarlo. Pero esto de que el niño naturalmente juega más con pelota de fútbol y la niñita juega más con muñecas, para ellos es un constructo. O sea que según ellos, si vos pones un nene y una nena en el medio del el buen salvaje de Rousseau, los tirás en el medio de la nada, ellos te dirían que es igualmente probable que juegue un nene con una pelota con una muñeca. Ellos dicen que sí. Ellos dicen que sí. De hecho, creo que han hecho experimentos y dicen que sí, y en cambio hay experimentos que dicen lo contrario. Claro. Que no sé si en Noruega, Dinamarca, en uno de estos países, que Sí. son lo más igualitario dentro de lo que hay, Sí. que vos pones a las nenas y las nenas van a buscarlas. Me acuerdo de ese estudio, creo que fue en Noruega. Estaban viendo que naturalmente las mujeres tendían a profesiones que tuvieran más vinculación con lo afectivo, por ejemplo, la enfermería, Sí. y los varones a las cosas, a las cosas más racionales aplicadas, y por eso elegían más ingeniería, suponete. Y eso es un rasgo, es cultural, pero el problema acá es, ¿por qué lo cultural tiene que venir de lo cultural mismo? Lo cultural es extensión Claro. de lo biológico. ¿Dónde sale lo cultural? Lo cultural es expansión de lo biológico, tenemos una memoria genética, tenemos una memoria evolutiva, entonces, de ahí viene lo cultural. Claro, o sea, es una construcción, pero es una construcción basada en la naturaleza. Claro, y habrá mucho de construcción por ahí arbitraria. Por ahí Sí, hay un algunas elemento cosas de... sí. Claro, entonces lo que te permite tener una visión integral de la persona es justamente poder distinguir, bueno, esto en realidad era arbitrario, lo podemos sacar. Es decir, que las mujeres tienen que lavar los platos, lo podemos sacar. Ahora que las mujeres tienen que parir, no. Y que parir te da una sensibilidad y una conexión especial con la vida. Innegable. Innegable. Es innegable que las mujeres tenemos una conexión distinta con la vida que los varones. ¿Y cuál es el problema? Acá Claro. ¿cuál es el problema? Es que es discriminación positiva eso. Es porque ves que la maternidad de alguna forma es menos que lo otro. Claro. Que es como que decís, no, porque entonces... Pero esperá, que vos estás asumiendo que la maternidad es algo bajo. Claro, entonces. no yo, en realidad No, sí. vos me refiero al que sostiene. Claro. Que no, pero ¿por qué nosotros, las madres y qué sé yo, estás asumiendo que ser madre es algo menor? Es algo peor que, no sé, ser abogado y no poder ser madre, ¿me entendés? Claro. Como que hay una discriminación positiva, es como cuando, no sé, la gente dice, no, pobrecito, él no puede, viste, dejarlo al nene porque no sabe jugar, que vos intentás como protegerlo, cuidarlo, y en realidad lo que le estás diciendo al nene es, flaco, te vamos a dejar separado porque creemos que no sos capaz de esto, y esto es algo parecido, es como... verá, si ser madre es una gran cosa. ¿me Es una entendés? gran cosa. Lo que pasa que sí es verdad que sobre eso hubo una construcción cultural. Que digamos, tuvo a las asociado otras cosas. se les Sí. negó todo lo demás. Las mujeres eran madres y porque eran madres no fueron nada más. No Claro, podían pero hacer ahora nada se ha más. ido contra el ser madre directamente. Y esa es una tara del feminismo. Esta es una convicción personal. El feminismo no pudo todavía al día de hoy superar el complejo de la maternidad. ¿No? Como la maternidad fue construida como algo opresor, digamos, opresor en el sentido de que sos madre y ese vínculo materno está bajo tutela del padre y está bajo tutela, digamos, y no puede ser nada más. Entonces, como se lo construyó así, tan opresor, el feminismo interpretó inconscientemente que en realidad el problema era la maternidad. Y todavía no pudo salir excepto el feminismo de la diferencia, que es el que yo hago, que se funde en eso y funde en eso la grandeza de la mujer. Y bueno, la primera ola feminista también tiene algo de eso, de que en realidad tenemos que proteger esto, que esto tiene que tener expresión social, que es al revés, ser madre te tiene que llevar a lo social y a lo cultural de una manera específica. Claro. Y, por ejemplo, te pongo un caso. Mi esposa es arquitecta. Trabaja de independiente, puede tener esa suerte de elegir un poco sus horarios, ser madre de 2 hijas, pero ella puntualmente, si pudiera no trabajar y dedicarse a ser mamá al 100, le parecería fantástico. No digo que haya otra mujer que diga, no, pero yo también quiero trabajar. Pero sí lo que veo mucho hoy es no, listo, vos te querés quedar en tu casa, te has sometido al patriarcado, que querés educar a tus hijos vos. No, digo, pero qué locura. O sea, ¿en qué momento la mujer que decidió, porque así le plazco, digamos, así le gustó más ese estilo de vida,
de ser madre, de si poder no trabajar o trabajar pero dedicarle tiempo a sus hijos, un part-time, pasó a ser, no, vos estás dejando de ser mujer, no te estás realizando como mujer. Pero ¿no? pará, no solo eso, sino que además sale de la casa, sale de cuidar a sus hijos, que por ahí es más gratificante, a laburar al mercado absolutamente manejado por toda la estructura patriarcal que te puedas imaginar. Entonces decís, bueno, sale de una estructura patriarcal, sale de lo gratificante para irse a una estructura patriarcal. Digamos, para mí no es meter a las mujeres en la estructura que armaron los varones, no pasa por ahí. Claro, no pasa por ahí. No pasa por ahí. Y en realidad el feminismo, bueno, te digo, perdió el tema de la maternidad, no superó la tara de la maternidad. El feminismo hegemónico, ¿no? El que yo hago, sí, por supuesto, hay grandes pensadoras, pero no superó la tara de la maternidad a tal punto que ahora que un gay sea mamá o que un varón transpercibido sea mamá es fantástico, pero las mujeres no, es opresor. Claro, se invierte todo. Sí, se invierte todo, no, es transgresor. Y te iba a decir otra cosa que se me fue. No, que el feminismo no está para decirle a las mujeres lo que tienen que hacer. El feminismo está para que cada mujer pueda hacer de su vida lo que quiera, lo que desee. No está para decirle vos tenés que hacer esto o lo otro. El feminismo se ha convertido en una patrulla de lo políticamente correcto. Es delirante lo que pasó. Qué locura. Y en este tiempo donde me imagino que te has visto abandonada por buena parte del establishment feminista académico, por lo menos, académico y político y social también, porque tan escrachado en las redes. Después me contarás algunos scratches que seguramente te han hecho por todos lados, pero digo, ¿encontraste apoyo curiosamente en organizaciones no feministas o no? Porque no sé este estudio que te defiende o esta organización que te defiende, no sé, no me has dado las características, pero sí sé de otros grupos que te han dado contención de alguna forma, que por ejemplo habrán grupos conservadores que están siempre asociados a lo machista, o habrán grupos que no se declaran abiertamente feministas y sin embargo te están ellos conteniendo en el sentido de decir, che, vení, acá podés estar, te vamos a bancar, no te vamos a escrachar. Y curiosamente, en el lugar donde estudiaste, donde hiciste tu carrera académica, donde dedicaste tus años a hacer aportes, a enseñar y qué sé yo, es donde te desecharon al principio y no sé cuántos apodos has cosechado, pero me parece que ninguno. No, al contrario, yo nunca me sentí ni sola ni abandonada, sino que hice todo lo que hice por el fuerte apoyo que tengo del feminismo. Es decir, yo logré ver todo lo que vi. Siempre lo vi, ¿no? Porque yo hacía feminismo de la diferencia y veía que lo del género no iba. Siempre fui crítica a eso. Por eso nunca estuve en el feminismo establishment. No, siempre me retiré de ahí. Cuando estuve en la UBA, digamos, no estaba en ningún lado porque no era tampoco de ahí. Y después yo, cuando empezó el lío, me empecé a vincular con las feministas que defienden mi posición. No porque sean feministas de la diferencia, sino porque son feministas que defienden los derechos de las mujeres basados en el sexo. Esas feministas no son locales, son más bien internacionales. Son sobre todo feminismo radical inglés, de todo el mundo, pero el feminismo radical tuvo una fuerte reacción contra todo esto y buena reacción. El feminismo inglés. ¿Viste ahora las escocesas que hicieron una demanda contra el Estado? No lo he visto. Hay un caso que fue hace poco de unas feministas escocesas que demandaron al Estado por confundir la categoría de sexo y por meter varones en la categoría del sexo, y ganaron. La Corte Suprema de Inglaterra, del Reino Unido, les dio la razón y dijo que el sexo era definido por lo biológico y que no se podía confundir eso porque esas mujeres son las que yo milito con ellas, digamos. No exactamente con ellas, pero son la línea, y algunas sí militan conmigo, la línea que yo hago, y yo sentí primero el apoyo de ese universo, núcleo. Ese núcleo. También en España hay un núcleo fuerte, y acá también, que es minoritario, pero acá también estuvimos armando algo. Entonces siempre me sentí apoyada por eso. Cuando empecé a litigar vi que eso no era suficiente porque no sabían cómo manejar el tema, y ahí entonces encontré apoyo en nuevos grupos. Pero hoy por hoy yo me siento sostenida por todo ese armado. Y nunca me sentí sola, al contrario. Claro. Y te hago una pregunta, porque esto también evidentemente de que esto que me decía en Gran Bretaña viene de que hay una vuelta con toda esta tontería queer. Hay una vuelta porque a nivel local la gente de la calle ha reaccionado contra esta estupidez y en muchos países de Occidente se está viendo un regreso de toda esa barbarie, por decirlo así. Sí, es la barbarie, es literalmente la barbarie. ¿Cómo lo ves ese movimiento de vuelta? ¿Puede ser duradero o puede volver con más virulencia lo queer y qué sé yo?
No, todavía no se fue. Acá tenemos ley. Todavía no se fue. No Sí, se fue. sí, sí. Se está empezando a ir. No, yo creo que ya es el principio del fin. Lo que pasa es que tenés un Trump en Estados Unidos, tenés un Milei acá. Sin Milei acá, no sé si estábamos hoy hablando, te digo sinceramente. No sé, sin el cambio de gobierno acá en Argentina, Es que seguro. no Porque estábamos acá hablando. de lo que a vos te pasó, comparado con lo de Jordan Peterson en Canadá, que lo metieron en la cárcel, lo ubicás Sí. lo metieron en la cárcel ¿Fue por... preso? No, lo condenaron, pero era algo escarcelable, entonces terminó haciendo, no sé si servicio comunitario para ahorrarse ir a la cárcel, pero lo condenaron tribunales de justicia canadiense por negarse a llamarle a un she, he, it, lo, él, no sé qué, con un pronombre específico que no existía fuera del he o el she, o sea, él o ella. Y desde eso que pasó en Canadá, y todo, viste que lo de Canadá y el primer mundo baja acá a Latinoamérica con un rezago en el tiempo, pero digamos, capaz que si hoy no tuviéramos el gobierno de Milei, probablemente alguno te podría haber hecho una denuncia penal, anda a saber. Sí. No estaríamos tan lejos. No son tan tontos, ¿eh? Ellos no hacen, no son tan tontos. Ellos saben que a mí no me pueden hacer ninguna denuncia porque en la salvo que hagan alguna cosa muy bien, pero en la academia vos tenés libertad de pensamiento. Por eso ellos ni siquiera discuten, ellos directamente te sacan, pero no discuten y que, no sé. Es que yo también tenía herramientas teóricas como para. Tengo herramientas teóricas como para cancelarlos, pero ahí te iba a decir, esa es la Canadá del partido este que se fue, ahora se fue, Trudeau. de Trudeau, fue un desastre, digamos, un desastre en Sí, términos un desastre. woke, un desastre. Los demócratas en Estados Unidos, término wokismo, ni hablar del socialismo en España, ni hablar. Ahora te cambia el gobierno de Canadá, te cambia el gobierno de Estados Unidos, España, bueno, todavía... ahora sí hay cambios de signos políticos y cambia acá el gobierno, entonces ahora sí tenés un bloque ideológico que se apropió del lenguaje público, porque eso es algo de que justo en este congreso que vine estábamos hablando, se apropió del discurso público y le puso nombre y dijo, no, esto es wokismo, esto es una ideología, esto es control, entonces salieron a atacar eso, pero sin ese cambio de régimen político, esto era impensable. Y te hago una pregunta, vamos con algo más personal, si te parece. Vos como pensadora, como filósofa, que mencionaste a la Revolución Francesa hace un rato, y me quedo con el caso de Robespierre, que fue el que inventó la guillotina y fue finalmente decapitado. O sea, él era un revolucionario, formaba parte del movimiento revolucionario y lo terminaron decapitando con el instrumento que él inventó. Hacía un mutatis mutandi, pensaba en que vos, digamos, militando desde el movimiento feminista, si bien me acabas de aclarar de que hay un núcleo del feminismo de la diferencia sexual que te contuvo y que te ha apoyado, digo, ¿cómo te sentís jugando en el equipo globalmente? Después están las diferentes escuelas del feminismo, pero digo, a grosso modo, te decís feminista, estás en el equipo que te quiso guillotinar. No tan guillotinado por ahora, pero... No, es que yo ya no sé si me presento como feminista. O sea que hemos cambiado. No, porque se convirtió en un significante vacío. Hoy cuando decís feminismo no sabés qué estás diciendo. Es decir, podés estar diciendo dos cosas contrarias. O sea, una confusión semántica brutal. Un vaciamiento total. Entonces, lo que hoy es más acertado, incluso esto lo hemos pensado, y yo lo hemos pensado con grupos de militancia, lo más apropiado hoy es hablar de la defensa de las mujeres, de hablar de la defensa de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Esa es mi carta de presentación. De hecho, en el Twitter tengo eso, no dice feminista en ningún lado. Digo, yo defiendo los derechos de las mujeres basados en el sexo. Eso es lo más preciso, porque entonces ahí vos decís, no, yo defiendo que las mujeres son la persona de sexo femenino, así que acá, y hay protecciones especiales para las mujeres y yo cuido eso. Lo demás... Veamos la agenda que tienen, porque hay movimientos que se dice feminista que vienen por la explotación reproductiva de las mujeres, por la protección social de las mujeres, por hormonar a los pibes, entonces es heavy. ¿Cómo ves, por ejemplo, algo que siempre ha sido medio polémico? Te llevo así a algunos tópicos aislados. Dicen que organismos de derechos humanos, no sé, estas ONGs satélites de la ONU, UNICEF o alguna de ese estilo, muchas veces en los países del tercer mundo, para evitar enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, se habla de alguna forma, una propulsión o un impulso de la esterilización de mujeres, o no esterilización, pero sí
a bajar la natalidad en países del tercer mundo donde hay mucha pobreza. ¿Para vos eso interferiría con el derecho de las mujeres basado en el sexo? Es decir, che, yo quiero ser madre, ¿por qué me tenés que venir vos, blanquito del norte, a decirme cuántos hijos o no tengo que tener? ¿Es real esto que te digo o capaz que es Acá en Perú hubo una esterilización masiva de mujeres en la época de Fujimori, creo que fue. Ah, ¿sí? Sí. Y yo no sé si acá no... si acá O sea, en no Argentina te parece hay... tan loco lo que te estoy No, diciendo. no, me parece sí, me parece te digo como hecho. No, pero digo, no es que no existe lo que yo te digo, sí existe. Esto de Eh, ir a los países donde, pero digo de estas ONGs y por ahí de decir, che, el tema de la natalidad, de que nos metemos por ahí, los países del primer mundo se meten en los países del tercer mundo con cuestiones de natalidad vinculadas al sexo y usualmente vinculadas obviamente a las mujeres, por lo tanto. Y a las clases bajas, Sí, decimos. a las clases bajas. Y, o sea, no sé qué tan real es, por eso te preguntaba, pero me decís que esto de Perú ha pasado. Y yo no sé si no pasa en el conurbano. ¿Qué querés que te diga? Que estén esterilizando, atándole la trompa a mujeres. No sé si no pasa. De hecho, algún comentario he escuchado por ahí que pasaba. No digo que esté bien, al contrario. No, ya sé, es si se entiende violación. clarísimo. Yo creo que, porque el otro día alguien también me dijo, pero vos te parece las mujeres de clase baja que tengan tantos hijos, porque finalmente... y bueno, las mujeres pueden tener los hijos que quieran, primero y principal. Mi feminismo pasa por decir que la maternidad es un deseo y que pueden tener los hijos que deseen. Ahora, vos a las mujeres no les podés prohibir tener los hijos que quieran, más bien lo que podés hacer es políticas que la incentiven a desarrollar otras áreas de su persona, otras dimensiones. Entonces pasa por ahí, me parece. Cuando la mujer, si el único proyecto que tiene de vida es tener hijos, bueno, va a tener un hijo porque un hijo es una riqueza. A las mujeres las planifica tener un hijo. A todas nos planifica y a las mujeres de clase por ahí más popular, más todavía porque es su único proyecto de vida. Entonces hay una plenitud en el hecho de la maternidad deseada. La hay, es indiscutible y para mí es la mayor perfección humana. Es decir, el vínculo materno-filial no hay un vínculo más perfecto que el materno-filial. No lo hay. Ahora, esa mujer no le puede decir no tengas hijos. Lo que tenés que hacer es decirle, además de ser madre, podés desarrollarte en todo esto. Bueno, tenés la posibilidad de desarrollarte. El Estado, ahí es la otra, el Estado te tiene que ayudar a tener guarderías, a tener escuelas. En eso sí no soy liberal. No sos liberal. No, en eso no soy nada liberal. El Estado le tiene que dar a las madres la posibilidad de no que su maternidad sea excluyente de todo lo demás. Si ella no lo desea, si no lo desea, le tiene que dar el Estado la posibilidad de que su hijo va a estar cuidado por un Estado que invierte en eso y que le da cuidado, todo lo que necesiten. En eso no soy feminista, no soy liberal. Claro. No, en otras cosas soy liberal. A mí también me parece esto de que tampoco soy liberal en el sentido de la ausencia total de Estado. Me parece que en estas cuestiones de promoción de la familia, promoción de la maternidad, cuidado de los niños recién nacidos, tenemos gravísimos problemas de desnutrición en el conurbano de Buenos Aires. Acá en Mendoza está Conin trabajando hace decenas de años sacando a miles de chicos de la desnutrición. Y es algo que el Estado me parece que haría bien en promover y en cuidar. Entonces en eso... En Estados Unidos a mí me impacta eso. En Estados Unidos creo que las mujeres tienen, no sé si un mes de licencia o ni llegan. Tienen 2 semanas de licencia y ya está. Tienen que... ¿Por qué? Porque la maternidad se entiende como un asunto privado. Claro. En cambio, es un problema tuyo, arreglátelas. En cambio, para mí no. Ser madre es una cuestión social. Ser madre es una función social. De hecho, es así. Legalmente, vos no te gusta lo legal, pero constitucionalmente es así. La maternidad es una función social. Entonces, que el Estado se haga cargo. Y la familia, creo que hasta hace poco seguía definida a nivel legal como la célula básica de la sociedad. O sea, somos sociedades construidas sobre familias y por lo tanto, quien trae un hijo al mundo no se circunscribe a su felicidad propia, sino que aporta a la sociedad un nuevo individuo que la va a enriquecer, que obvio, por supuesto, también la puede desprestigiar a la sociedad y puede comportarse mal, pero en principio es algo social, evidentemente. Y por eso el Estado tiene que invertir en ese ciudadano. En eso sí estoy convencida que las mujeres tienen que tener toda la protección que sea posible además para poder desarrollarse ellas. Entonces ahí sola va claro. Cuando las mujeres puedan realizarse también en otra cosa, es como que sola... Te traigo al final de la entrevista donde me gustaría... ¿Ya terminó? ¿Ya termina? Falta un ratito, pero tenemos unos minutos todavía donde me gustaría llevarte a un terreno donde yo no me declaro feminista,
Vos, por lo que me dijiste recién, ya no sabés si te declarás feminista o no, dejémoslo en ese punto medio. O dependen algunas cosas sí, en otras no. Mira, mi respuesta es veamos la agenda. Veamos qué Bien. agenda tenés. ¿Cuál es tu agenda política? Por ejemplo, esta es mi agenda política. Yo lucho por los derechos de las madres. Lucho contra la explotación sexual y lucho contra la explotación reproductiva de las mujeres. Sí. Esa es mi agenda. Veamos qué agenda tiene la otra persona, porque Claro. puede ser que sea la mayor misógina o misógino diciéndose feminista. Sí, convengamos, como dijimos, que ya el feminismo es un vocablo semántico bastante vacío y Sí, por llenado eso con no otras tiene cosas. ningún sentido. No tendría sentido definirte en esos términos. Pero sí me quedó algo picando de lo que dijiste de lo que vos sí defendés, me parece, que es esta visión de la envidia del varón hacia la mujer por ser madre, que yo ahí te conté un comentario que en parte creo que todo padre también dice, che, qué loco esto de que mi mujer llevó 9 meses a esta criatura en su seno. Pero hablaste ahí de algo como de una envidia que hace nacer al patriarcado. Desarrollarlo un poquitito a ver si podemos charlar un poquito de eso también. Porque yo tengo mi teoría respecto a esto del feminismo y no, que quiero contarte a ver qué opinás también. Hay una cuestión, por supuesto hay una cuestión de poder, ¿no? Hay una cuestión de poder, de apropiarse de la madre y de la cría es poder, y sobre esa apropiación se construye el poder patriarcal. Eso es fundacional el patriarcado se construye en la apropiación del vínculo materno-filial. El patriarca se apropia de ese vínculo y lo corta, ¿no? La madre ya no... Bueno, corta ese... De hecho, si no está legitimada por el padre, la madre no es madre. O sea que vos estarías de acuerdo con la idea de Marx de que el matrimonio monógamo nace por una cuestión del... Eso no es idea de Marx. No es de Marx. Eso yo no es pensé de que era Marx. de No, Marx. no es de Engels tampoco. Eso viene de estudios... Es más, viene del romanticismo. El romanticismo ya empezó... El romanticismo, después el feminismo, la línea más que yo hago, siguió en los estudios. Las primeras sociedades no son patriarcales, son matrilineales. Eso es así. Y el matrimonio nuclear patriarcal sí es una formación tardía, si vos querés, en la cultura. Pero esto de que estuviera asociado a la propiedad privada y al patrimonio y que por eso necesitaban que sea la monogamia, concretamente, de estar con una sola mujer para estar seguro después que ese niño que nacía era de tu esposa y por lo tanto todos tus bienes sabías que pasaban a tu hijo y Sí. no al hijo del vecino, básicamente. Sí, eso es así. Igual el patriarcado es una institución jurídica, no es la maternidad es un vínculo biológico, es un vínculo biopsíquico. Sí. El patriarcado es una institución jurídica, porque de hecho el patriarca es el que pone el nombre. No, ni siquiera el patriarca el patriarca pone el apellido a su hijo, pone el nombre, pero ahí no tenés ni siquiera. Con el matrimonio sí tenés garantía, tenés garantía, pero en realidad el matrimonio es una institución jurídica, la maternidad es una institución natural. Entonces las primeras, bueno, hay una matrilinealidad, las primeras sociedades son matrilineales. Ahí es donde yo estaría en desacuerdo con lo de que una frase, curiosamente, que para vos la maternidad es una cuestión natural y el matrimonio es una institución jurídica. Para mí el matrimonio también es una institución natural, porque la emocionalidad del ser humano, su psicología, su antropología, creo que hasta su fisiología en algunos aspectos, me parece que exige o sea, desde lo más del fondo del alma, lo que nosotros queremos es ser felices y evitar la tristeza y lo desagradable. Básicamente ese es un instinto básico. Y creo que hay un camino filosófico y lógico que te indica que para vos llegar a poseer lo más cercano a la felicidad en este mundo, tenés que tener, por ejemplo, estabilidad emocional. Y eso implica de alguna forma una pareja estable y está asociada a la idea del matrimonio. Es algo para mí que lo exige la naturaleza humana. No, pero yo me refería al matrimonio como institución jurídica de herencia de bienes, ponele. Herencia de bienes, en ese sentido. El bien hereditario dentro de la familia nuclear. De hecho, en esa familia nuclear la mujer era tutelada, no era poseedora. En cambio, en las sociedades matrilineales la mujer era la dueña de la tierra porque estaba conectada con la tierra. Después en el patriarcado queda despojada de todo patrimonio y su único patrimonio son... es dentro de la familia y el vínculo con el hijo es legitimado por el padre. Si no hay padre, ese vínculo materno es el hijo ilegítimo. ¿Viste la idea esta de hijo ilegítimo? El bastardo, ¿por qué? Porque no lo legitima el padre. Claro. En ese sentido hay una construcción ahí cultural donde vos ves cómo se quiebra el vínculo materno, cómo el padre quiebra ese vínculo materno, se apropia y él lo legitima.
Las sociedades matrilineales es la madre la que legitima su vínculo y el padre, en realidad, ahí el padre después viene a ser una figura jurídica porque no hay certeza. En ese sentido, y te iba a decir otra cosa. Y en esto que yo te decía, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que ahí el vínculo natural originario es de la madre a la cría y por derivación la madre se apega a la cría y el padre se apega a la madre. Para mí es así el triángulo. Para vos es así. Para mí el triángulo es así y funciona así. De hecho, hasta lo dice medio Freud. La mujer quiere el hijo y el varón quiere a la mujer y quiere al hijo por derivación de la mujer. Y el hijo quiere al padre por derivación de la madre. O sea que en un paso previo estaríamos imposibilitando voy a sonar exagerado, pero estaríamos imposibilitando la opción de que una madre tenga un hijo por un acto de amor con su esposo, porque en definitiva lo que estaría buscando es usar a su esposo para procrear y vincularse con su criatura. Bueno, hay más de lo que no digo que no pase. No niego el amor de pareja, claro. No lo niego en absoluto. Sí, se entiende eso. No lo niego en absoluto. Es más, dentro de los feminismos, el que más defiende eso como institución es el feminismo de la diferencia sexual. Lo que estoy diciendo es que hay algo muy fuerte en la mujer instintivo de ser madre. No, eso pero escúchame, estamos 100% de acuerdo. Y hasta Freud lo dice, y yo no eso lo comparto, y esto es un escándalo para el feminismo. Lo que quiere la mujer es un hijo, y lo dijo Freud, lo dice Freud, y yo estoy convencidísima de que es así. En el fondo la mujer quiere un hijo, no es que no quiera al varón, pero quiere su hijo, y por supuesto también hay un vínculo amoroso con el padre, pero medio la dinámica funciona así. El padre tiene más la función de protección del vínculo materno-filial. Uh-huh. El triángulo es así, el padre protege ese vínculo, es como que viene desde afuera a proteger ese vínculo. Me gustó. Y te iba a decir esta teoría que te comentaba recién, cómo veo yo esta cuestión de patriarcado, matriarcado y todo lo que conlleva y que se viene discutiendo hace tanto tiempo. Para mí, esto de roles asignados, que está tan demonizado, lo he pensado y no estoy tan en desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo lo pienso, por lo menos el matrimonio felizmente establecido, o sí, la relación de pareja establecida, lo pienso como un equipo, ¿me entendés? Y en un equipo, por ejemplo el fútbol, que es muchísimo más complejo igual porque son 11, no son 2, pero digo, hay roles, ¿me entendés? El 9 juega de 9 y tiene que hacer goles arriba. El arquero juega con las manos y no juega con los pies. Tiene otras reglamentaciones, otras leyes, otras imposiciones. No puede salir del área tampoco con la mano. El que juega de lateral tiene que hacer la banda, bajar y volver. Y cada uno tiene su posición y su lugar en el equipo para que esa dinámica funcione lo mejor posible. Entonces digo, esperá, eso de que haya roles asignados no me parece tan mal, ¿eh? Ojo, porque si funciona bien, si la experiencia ha demostrado durante siglos o durante muchas décadas y generaciones que funciona bien, ¿por qué lo vamos a tan rápidamente descartar y decir, que esto es patriarcado y no sirve para nada? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué ese rol que vos acabas de destacar del padre como protector, que me imagino que viene de la época de las cavernas cuando salían... Es evolutivo. Claro, cuando salían a cazar y a traer el alimento para la madre que se tenía que quedar cuidando del hogar. ¿Por qué esos roles que funcionaron tan bien durante cientos de generaciones, hoy por hoy llegamos y decimos, sabes que eso no sirve para nada? Pero esperá, flaco, te estoy trayendo a la naranja mecánica que funciona así, como un equipo de fútbol fluido en muchas cosas, no en todo, pero digo, funciona esto de roles. Yo entiendo que habrá roles que a veces se descompaginan, el 9 se vuelve loco y dice, no, ¿sabes qué? Vos no sabes nada, yo quiero hacer esto ahora. Pero digo, si se piensa bien el tema de los roles, me gusta. No sé qué opinas. Yo opino, sí, lo he pensado ese tema, yo opino que tenés toda la razón y que el feminismo nunca luchó, el feminismo auténtico nunca luchó contra eso. Lo que el feminismo dijo es que eso sea deseado, que eso no sea una imposición. Una imposición. Si vos, entonces, toda la construcción cultural, en realidad la lucha es no por derribar el constructo, es por derribar la imposición, es decir, que eso sea deseado. Si la mujer desea quedarse en su casa criando hijos, pero está perfecto. Y si tiene, en mi caso, yo te voy a poner el contraejemplo, legitimando absolutamente lo tuyo y hoy a mi edad dándome cuenta que a lo mejor era más auténtico lo tuyo que lo mío, pero bueno, yo en mi caso, por toda la cosa feminista, en un momento me di cuenta que lo que yo quería era un hijo, yo no quería un marido. Yo dije, y yo tenía un deseo muy fuerte de un hijo,
Yo dije, yo quiero un hijo, no quiero un marido. ¿Y por qué no puedo tener un hijo? Y entonces tuve un hijo, lo tuve de forma natural, bueno, pero con un papá natural, digamos, no es lo tuve de forma natural, pero no con mi esposo, ni no con mi pareja. Lo tuve con un padre. Y fue convicción mía de una maternidad autónoma. Yo dije, yo para ser madre no necesito la legitimidad del nombre del padre. Y fue por todo mi feminismo, ¿no? Entonces, bueno, fui madre, te diría soltera. Con el padre tuve algunos problemas, estos de que el padre desaparece y que yo. Y cuando estaba sola con mi hijo, yo dije, ahora entiendo la necesidad de un tercero. Uy, me encantó esto. Ahí entendí. Entonces, cuando vos te pasó todo esto de querer tener un hijo y demás, ¿ha cambiado tu posición en ese... ¿Le recomendarías a la María José de hace... ¿Cuántos años tiene tu hijo? No, probablemente le recomendaría que haga lo que hizo. Pero quiere decir... Es que sí, es muy difícil contrafáctico, eso sí. Pero digo, ¿ha cambiado un poco tu visión de eso de no? Pero sí, después cambió mi visión. Necesitamos ser tres. No, lo que dije fue, bueno, esto tenía sentido. Esto tenía sentido. Esto no es una imposición, esto tiene sentido. Y bueno, por supuesto tuve ese tercero, porque bueno, está el padre, digamos, tuve una familia, tenés una red ahí que tengo. Un tercero siempre hay, por suerte tuve y mucho, ¿no? Pero quiero decir, ahí entendí y ahí me hizo sentido y ahí dije, no, esto tenía sentido. Y es un poco volver, después de toda la vuelta feminista, volver a lo tuyo. Finalmente, qué lindo. Finalmente, sí, había un sentido ahí. Igual el padre y el marido todavía no lo conseguí, pero bueno, no importa. No importa, pero me parece muy importante destacar esto, o sea que en este sentido de equipo, si querés repetir, pero equipo, sí. La mujer es el corazón del hogar y eso es insustituible. Y yo que soy varón y me encantaría ser el corazón del hogar, yo creo que sería un pésimo corazón de hogar. Haría lo que pudiera, ¿no? Y si lo hiciera falta, sería un papá soltero y a mucha honra, no digo que no. Pero sé que sería insustituible el rol de mi esposa con mis hijas. El vínculo materno es insustituible a tal punto que cuando se lo sustituye genera un déficit y cuando hay abandono genera un agujero terrible. Sí, perdón. Porque es insustituible, porque es primordial. Y creo que también los psicoanalistas y demás tienen historias de sobra de el dilema de la madre, el dilema del padre perdido, el dilema... Como que todas estas historias de familias lastimadas, heridas, donde o se llamarían disfuncionales o capaz... donde o falta el papá, o falta la mamá, o falta amor, o hay una pelea, todo marca mucho la niñez de un niño, ¿no? Es como que a la larga... Sí, ahí lo que el psicoanálisis hace una cosa bastante... No hace el psicoanálisis, digamos. Lo que dicen los psicoanalistas es que el vínculo materno es endógeno, que eso es lo que dice el patriarcado. A ver, que el vínculo materno es un vínculo embrutecedor, que es un vínculo natural, pero embrutecedor que no genera cultura. ¿Por qué? Porque a la mujer la sacaron de toda la cultura. Entonces, claro, el vínculo materno, que para que el niño se libere y genere cultura y sea sujeto y qué sé yo, hace falta el corte del padre que venga a cortar eso y que venga a liberar al hijo de las garras de la madre, que es una especie de cocodrilo, que lo único que tiene es el hijo, entonces genera una relación simbiótica. Mi teoría... era justamente que el vínculo materno no es eso, sino que el vínculo materno es un vínculo absolutamente liberador, generador y que el vínculo materno es lo que pone al hijo en la cultura. Entonces, mi fantasía, mi convicción de maternidad es que en realidad es mi vínculo, que yo no estoy apegada en un vínculo simbiótico con mi hijo, sino que yo misma soy ese tercero que puede liberar al hijo y que puede introducirlo en la cultura. Y estoy convencida de eso y estoy convencida de que lo estoy haciendo bien, haciendo bien. Pero un poco ahí en la tradición psicoanalítica, digamos, hace un... Sí, igual soy cero psicoanalítico, pero me hacías acordar con esto del dilema del padre, el dilema de la madre. Es que viste que te lo catalogan así muchas veces no los trastornos, los dilemas, digamos. Porque son funciones que... Sí. Pero ahí yo creo que son funciones, en realidad. Yo creo que la función de autoridad materna, el feminismo que yo hago reivindica mucho la autoridad materna, ¿no? Frente a un padre que impone la ley, la autoridad materna como aquello que hace crecer al hijo desde adentro, porque la madre tiene un vínculo desde adentro con el hijo. Entonces el crecimiento que potencia a la madre, y más una madre, ponele empoderada, una madre que puede separarse y puede empujar al hijo a la libertad, a mí me parece fantástico eso. Más allá de que no discuto la función del padre. Pero bueno, en mi caso yo creo que se armó así y que está bien y que... No, y yo no digo que no puedan salir infancias lindísimas y todo, y es algo que pasa cada vez más también, esto de
o padres o madres solteros. Ahora viste que antes no era tan común el hecho de un padre soltero, ahora padres solteros, digamos, padres que por distintos motivos se quedan con la tutela de los hijos ellos. Sí, bueno, y eso está bárbaro, digamos que... Hay que hacerlo funcionar de alguna manera. Yo lo que termino viendo muchas veces en esos casos es que se buscan o terminan encontrando otro compañero o no, pero también eso después tiene otros problemas, ¿viste? Porque, por ejemplo, el niño o la persona, el hijo, que le fallece su mamá o su papá y su papá o su mamá se vuelve a casar de nuevo. Eso... Eso es recontra traumático muchas veces, ¿viste? No es tan sencillo como uno lo ve. Y a mí me parece re delicado. Conozco casos donde es decir, che, por la persona que falleció su esposo o su esposa y busca una nueva compañera, lo recontra entiendo. Pero fíjate cómo afecta en la psiquis y en las emociones de los hijos, que ya son grandes, ya tienen 30 años, ¿me entendés? Y así todo produce cositas, como quien quiera. No es un tema menor. No es un tema menor porque lo hablábamos ayer con un amigo que justo se le murieron los dos padres. Y yo tengo los dos vivos y pensaba el otro día en eso. Digo, cuando a mí me falten mis padres, me falta el origen, me faltan las dos personas para las cuales yo soy incondicional. Es decir, el amor de los padres es el único amor incondicional que tenés en toda tu vida. Los que te van a sostener, pase lo que pase. Después de tus padres, nunca más. Ni una pareja, ni un hijo, nada. Sobre todo dicen que el de la madre, porque existen padres que se enojan y no quieren volver a ver nunca más a sus hijos. Madres... También existen madres. También existen, pero menos. Pero el vínculo materno tiene una función existencial. Filosóficamente hablando, es lo que te sostiene en la vida y es incondicional. Es un pilar básico. Por eso el agujero que te deja cuando hay separaciones bruscas, prematuras. Claro. Entonces, claro que te afecta. Y aún tengas 50 años, es lo mismo, porque sigue siendo ese lugar donde vos ahí sos el niño y la madre es, o el padre es... Entonces, bueno, pensaba eso y esto me lo decía mi amigo que le faltaban los dos padres y me decía, ahí yo me sentí que me faltaba el lugar de cobijo. Claro. ¿Cómo la pasaste? La pasé fantástico y bueno, que se repita y hablamos de Kierkegaard después. Sí, vamos a hablar de Kierkegaard y de otras cosas que hagas de filosofía existencialista, me encantaría. Y también, ¿por qué no?, seguir tocando estos temas que me parecen súper interesantes. Así que muchísimas gracias, María José. Espero que se resuelva favorablemente todo el aspecto judicial, legal y que seas resarcida. Dale, después te vengo a contar lo que pasó. Dale, muchas gracias. Gracias, Facundo.